Escapando, Grid se pregunta por qué demonios un monstruo tan fuerte apareció, y Juroi le responde que eso se debe a que aniquiló su villa entera. El prota sabe que eso es malo, es un jefe de campo de nivel 140, pero sabe que no está perdida toda la esperanza, así que le ordena a Juroi inmediatamente que lo bloquee. De esa manera podrá escapar a salvo, y corriendo se alegra recordando que su clase era una de clase sacrificio en primer lugar, y gracias a eso ahora sabe que se encuentra a salvo. Pero Juroi continúa corriendo a su lado con una cara de idiota, y luego de quedarse en silencio por un momento, Grid le grita y le pregunta qué demonios está haciendo, llamándolo idiota, preguntándole si acaso no es su maestro, y ordenándole nuevamente que vaya a detenerlo. Pero Juroi le dice a su señor que espere un momento, afirmando que no necesitan escapar de él. Su clase es compañero del apóstol de la justicia. Si pelean juntos, sus estadísticas incrementarán un 30%. Él es nivel 138, y si lo enfrentan juntos, tendrán una oportunidad. El prota sabe que eso es verdad. Él fue bastante fuerte en la prisión subterránea. Definitivamente es posible. Así que deteniendo su carrera le dice a este que está bien, van a hacerlo. Sin embargo, mirándolo con una cara de tremendo psicópata, afirma que todos los objetos que suelte son de él, ya que ese monstruo apareció por su culpa. Y nervioso Juroi responde que lo entiende, ya que es su maestro. Aceptará esa petición sin replicar. Has creado un grupo. La distribución de los objetos ha sido establecida a recogidos por el líder del grupo. Jefe del grupo Grid, nivel 83. Juroi le pide a Grid que espere, quiere saber cómo es que solo es un nivel 83, y cuestiona cómo asesinó a tantos orcos con ese nivel, y el prota le responde que tiene que ver eso, y le pregunta si acaso tiene algún problema con el nivel que tiene, y entre nervioso y sorprendido, tartamudeando, Juroi le pregunta a Grid si acaso él tiene una de las 3 clases épicas, y de una forma bastante relajada este responde que es algo como eso, afirmación que deja bastante contento a Juroi, el cual afirma que su señor es una persona increíble, bastante impresionante, y sonriendo el prota le dice que ahora que lo entiende, debe ponerse a trabajar inmediatamente, alejándose y diciendo que lo dejará frente a él, pidiéndole que lo deje a él manejar a los demás monstruos. Y pálido por tal petición, Juroi se dice que ese tipo es realmente extraordinario, nunca lo había podido decir, pero ahora está bastante decidido y sabe que necesita estar a la altura de sus expectativas, y pegando un grito al aire. Provocar atrae la agresión del enemigo. Juroi le dice a Grid que es el momento, y este se alegra y afirma que nunca había visto antes que maldiciera mejor que él. Ira del herrero, justicia irrompible y ráfaga de viento simultáneamente. Se ha vuelto mejor utilizando ese combo después de 3 días de experiencia cazando. Has obtenido 2 escamas de Sylphid. 2 escamas de 11 orcos. Eso está yendo genial para Grid. Y girando dice que ese es tiempo de derrotar a ese jefe con la ayuda de Juroi. Pero lo que se encuentra frente a él es al jefe de los orcos. Y a Juroi lamentándose porque la duración de provocar terminó. Has sufrido 104 de daño. Has sufrido 97 de daño. Has sufrido 326 de daño. Has sufrido 25 de daño. Está esquivando todos sus ataques pero no puede contraatacar. Ese tipo es bastante abrumador. Este es el primer jefe monstruo al que se enfrenta adecuadamente y se pregunta si acaso puede ganar contra él. Una leyenda no teme tan fácilmente. Se dice a sí mismo que está dispuesto a hacer lo necesario para ganar, y dándole la señal a Juroi, este responde afirmativamente a su señor mientras se abalanza contra el monstruo, y utilizando la justicia irrompible. Como compañero del apóstol de la justicia, Juroi también está utilizando la misma habilidad que Grid. Sabe que golpeó en la cara, sus piernas están sin defensa ahora, así que le dice a Juroi que tienen que hacerlo juntos esta vez, y aceptando las órdenes de su compañero. El prota está feliz porque al parecer podrán derrotarlo, a pesar de lo irritante que es, él es bueno al sincronizar el tiempo con él, y escuchando cómo este los felicita por el buen trabajo que han hecho, aquel orco se para frente a ellos como si no pasara nada, tomando con más fuerza su lanza, y mientras los ve con bastante furia y con intenciones asesinas, Grid no puede creer que aquel ataque haya sido tan débil, maldice y le dice a Juroi que su piel es más gruesa de lo que estaban pensando, así que en ese momento deben tener cuidado de él. Despedidos hacia atrás por aquel golpe y escuchando los gritos de aquel monstruo, el orco le pide a esos malditos insectos que mueran. Has sufrido 5300 de daño. Grid tiene menos del 20% de vida y al observar a su compañero se da cuenta que este se desmayó. Su vida está por debajo del 10%. Normalmente un jugador se desmaya por 3 segundos y su vida disminuye en un 40% de un golpe, pero su caso es diferente ya que es el descendiente de Pagma y es resistente a los debuffs. Pero observando cómo ese monstruo se acerca a ellos, sabe que Juroi está completamente indefenso ahora.
Despertándose adolorido de su letargo, Juroi escucha cómo Grid le grita que se despierte de una vez, y observando la situación que tiene frente a sus ojos, el prota le pregunta a su compañero si acaso está tratando de que él se enfrente solo contra ese monstruo, diciéndole que no puede solamente morir como él quiere, mucho menos cuando él es quien lidera esa incursión, y preocupado por la salud actual de su señor, auxiliándolo le pregunta por qué se sacrificaría por él, y al borde de la muerte, con sus últimas palabras el prota le dice a Juroi que en vez de hablar, quiere saber por qué no provoca ese bastardo, ordenándole que se divierta un rato con él, y le dice a este que tome algunas pociones. Una leyenda no muere fácilmente. Puedes resistir todos los ataques por 5 segundos cuando la vida está al mínimo. Mientras aquel orco levanta su hacha con bastante furia, Juroi solo puede comentar que no solo fue incapaz de protegerlo, ahora también debe su vida a él. Al borde del llanto y lamentándose porque ha fallado su misión, el prota le pide a su compañero que deje de hablar estupideces y se mueva, diciéndole que debe voltear a ver. Ese orco está por darle con su hacha, pero este tipo aparentemente sin prestarle atención, le pide a su lord que tome sus pociones, mientras este molesto le grita y le ordena que tiene que matarlo para poder tomarlas, pero este con bastante calma le pide a Grid que no se preocupe y le afirma que él siempre protegerá su espalda. Grid solo puede maldecir porque ese idiota de Juroi no lo protegió para nada, incluso si intentaba bloquear ese ataque, hubiera sido completamente reducido a cenizas, pero aquel orco queda desconcertado por lo que están viendo sus ojos, y escucha a Juroi decir que no puede caer cuando el enemigo que estorba a su lord es débil. Voluntad fuerte. Resiste un ataque por 10 segundos después de usar esta habilidad. Costo de maná, 200. Enfriamiento, 2 horas 30 minutos. Mientras toma una poción para recuperar su salud y observando toda esa situación, ahora que lo piensa bien, ese tipo también bloqueó ese ataque y se pregunta qué tipo de habilidad defensiva es. Decidido, Juroi afirma que no tiene que preocuparse por fallar, ya que su enemigo es grande, y molesto le pide al orco que disfrute eso, lanzando aquel artefacto directamente a la cara de ese monstruo. Grid solo puede sonreír de que su compañero haya utilizado bombas de fuego. Los orcos de las nieves son débiles contra el fuego. Juroi es bastante bueno. Mientras toma una poción, Juroi le dice a su lord que es el momento, y ambos están bastante decididos a ir contra él. El prota se alegra porque esos ataques están funcionando y cree que ya casi completan esa incursión, pero viendo las cosas mejor por un momento, Juroi sabe que definitivamente lo están dañando, pero es tan testarudo y fuerte que su debilidad elemental no fue tan eficiente como pensaron. Si no le dan con una habilidad definitiva, serán ellos mismos los que van a morir en este lugar. Riéndose, Grid le dice a su compañero que ese sujeto no se ha movido desde que lo quemaron, ahora es como un pedazo de carne quemada, y mientras carga un poder, le pide al orco que no se mueva porque lo matará de un golpe. Pero Juroi le pide a su lord que se detenga, advirtiéndole que ese tipo tiene suficiente vida para atacar. Asustado por la salud del prota, Juroi grita, mientras aquel orco molesto afirma que no puede creer que esos insectos le estén costando tanto trabajo, y sacando una especie de orbe de sus pertenencias el cual está emanando bastante energía, hace que Juroi se pregunte qué clase de esfera es esa, y notando cómo este monstruo está bastante decidido, imbuyendo más y más energía en esa esfera, aquel jugador sabe que eso es malo, tiene que hacer algo en ese momento, y mientras el orco aplastando a Grid le afirma que lo partirá en dos, cambiando su color de piel alza su hacha y le pide a que muera, pero antes de que pueda hacer algo es interrumpido por la presencia que tiene en su espalda. Juroi le dice que puede pretender estar inconsciente y acepta que no es un monstruo cualquiera, pero si realmente es así, debería darse cuenta de que es más peligroso que él, afirmando que con esa habilidad definitivamente lo destruirá. Ahora quien está cargando un poder contra su enemigo es Juroi, mientras que Grid sorprendido le pregunta a su compañero qué está haciendo. Este le responde que nunca tuvo la oportunidad de usar esa habilidad, pero parece que el momento ha llegado, y observando la barra de salud de aquel jugador, el prota no puede creer que realmente se agotó completamente su vida y bastante decidido utilizando el sacrificio de la justicia. Aquella ráfaga es increíble. El prota sabe que ese debió haber sido un golpe definitivo. Aquel orco está gritando con todas sus fuerzas por aquel golpe. Y para este punto Juroi está completamente exhausto. Y aunque el gran cuerpo de aquel orco está tambaleando, bastante decidido este no se deja caer y se para firme, volviendo a gritar de la ira mientras observa a Juroi. Este solo puede sonreír con las últimas fuerzas que le quedan. Tal y como lo pensó, ese ataque no fue suficiente. Así que decide decirle a su lord que todo recae en él. Debe terminar ese tipo, afirmándole que ya no será como antes. Grid queda confundido y se pregunta de qué está hablando, pero ese desvaneciéndose le responde que ya lo verá, comentando que la entrada, y antes de que pueda decir algo más. Mientras desaparece, Juroi le dice a su líder que deje el resto en sus manos. El miembro de tu grupo, Juroi,
Ha muerto. Aquel orco se percata que la otra presencia se acaba de levantar. El prota comenta que no sabía a qué se estaba refiriendo Juroi con diferente y entrada, pero lo que sí sabe es que ese tipo ha hecho algo por él, y utilizando la ira del herrero junto con movimientos rápidos, aquel orco le grita decidido a continuar con el combate. Grid sabe que tiene que apuntar a un punto vital, y fijando su mirada en el pecho de este tipo, el prota se pregunta si acaso el daño que recibe aumentó, y recordando el sacrificio de justicia que hizo Juroi, sabe que fue su última habilidad que consumió su vida, y se pregunta si también redujo la defensa de aquel jefe. Solo puede maldecir porque a pesar de que ese cerdo está a punto de morir, necesita un último ataque para terminarlo, y sabe que para ese punto él ya se encuentra muerto, y a punto de desvanecerse le dice a aquel cerdo que esta vez ganó. El apóstol de la justicia es fuerte en tiempos de crisis. Todas las estadísticas aumentan un 30%. El enfriamiento de justicia irrompible ha terminado. Sorprendido y sin saber qué pasó realmente, el prota observa cómo aquel monstruo ha caído por completo. Has derrotado al jefe de los orcos de las nieves. Comenzando a temblar por el frío que está haciendo en ese nevado, Grid comienza a gritar de la felicidad por aquel logro. Esa es la primera incursión exitosa de Grid. Tiempo después y luego de haber regresado a la herrería, el prota está revisando todos los artículos que consiguió. Apenas si ganaron la incursión, pero aún así no consiguieron las 20 escamas de Sylphid, y se pregunta si acaso eso es todo lo que consiguió. Casco del jefe orco de las nieves. Clasificación, único, set. Defensa 130, vida más 10%, probabilidades de golpe crítico menos 20%, cierta posibilidad de intimidar al objetivo al tener equipadas 5 partes del set, se puede transformar en jefe de los orcos de las nieves. Jefe de los orcos de las nieves, transformación, es posible comandar al jefe de los orcos de las nieves, la habilidad corte rotativo será generada, condiciones de uso, nivel 150 o mayor, fuerza 400 o mayor. Esfera de invocación, rayo rojo. Puede invocar un rayo del cielo, incrementa temporalmente el poder de ataque del arma golpeada por el rayo y le otorga el atributo eléctrico, tiempo de invocación 1 minuto, vida del invocador menos 10%. Runas benditas de mejora, arma, por 2. Runas benditas de mejora, armadura, por 3. Escamas de Sylphid, por 7. Piensa que el cuero de orco es una porquería, así que decide deshacerse de él. Sabe que del casco y de la esfera puede conseguir bastante si lo subasta, e inesperadamente consiguió esas runas benditas de mejora. Si una runa de mejora ordinaria fallara en mejorar, las estadísticas del ítem disminuirían un 3%, pero esas runas benditas de mejora solo disminuirían un 1%. También cuestan 12 veces más que las runas de mejora ordinaria, alrededor de 1200 oro. Los usuarios de nivel alto solo utilizan esas runas para mejorar su equipo. En cualquier caso, estas cuestan $600 y está pensando en que tal vez las venda, y aunque sabe que si no hubiera sido por Juroi no habría podido conseguir tantas cosas, se siente mal por quedarse con todo, pero cambiando de actitud inmediatamente, se pregunta qué puede hacer, y afirmando que se siente mal por él, aún así no puede hacer nada al respecto. Khan, acercándose a él, le pregunta si acaso está feliz por los ítems que consiguió en la casa, abrazándolos y resguardándolos de aquel sujeto. Grid responde que él consiguió su segunda clase gracias a él, así que eso es suyo, pero Khan se queda confundido y le pregunta de qué está hablando, y acercándose para ver más de cerca, vuelve a preguntarle si acaso esos son los ítems que consiguió. Nunca había visto ninguno de ellos, pero sin cambiar su actitud, el prota le recuerda que son suyos y le ordena que se vaya, y observando uno de los ítems que tiene a su lado, Khan le pregunta si realmente va a botar eso. El prota le dice que ese es el cuero de orco, es un ítem inservible, pero alzándolo del suelo, Khan le dice que ese es un cuero de muy buena calidad. Si lo llega a utilizar en el interior de una armadura, podría absorber completamente el impacto, y cambiando su actitud al escuchar esto, Grid le pide a Khan que se lo dé, y molesto este le recuerda que lo había tirado, y con una sonrisa, el prota le dice que se lo dará, pero debe utilizarlo para hacerle una armadura. Además le informa que se irá al mercado un rato, y Khan le pregunta a Grid si acaso él no está perdiendo con ese negocio, pero decide no decir nada más. Está bastante interesado, ya que no se trabaja con materiales como estos todo el tiempo. El prota se dirige a comprar 10 runas de mejora ordinarias, y le piden 1000 de oro por eso, pero sabe que si entrega 1000 de oro se va a quedar sin nada, aunque también tiene que tener en cuenta que no hay otra forma. Necesita ir ese cañón. Las escamas de Sylphid no son el único problema. Tiene que explorar el cañón Kessan para poder buscar el mural que tiene el manejo de la espada de Pakma. Fue difícil superar a esos orcos ordinarios, y aunque es un nivel 85, hay muchos más monstruos que no puede vencer todavía, así que sabe que por ahora necesita mejorar sus ítems, y decide irse a un lugar más silencioso donde pueda mejorarlas, y llegando a un sitio donde no lo van a molestar, quiere mejorar la daga ideal, y observando por un momento aquel ítem, aunque quiere hacerlo, recuerda que su familia
en este momento está en crisis. Además les dijo que los ayudaría y se pregunta si debería estar gastando dinero en mejorar ítems, cuando cada centavo debe ser usado cuidadosamente. Y tomando aquella daga con bastante decisión, sabe que mejorar ítems más 5 es normal, así que debería estar bien, pero esto es una inversión, no está gastando el dinero en vano, así que decide comenzar con el proceso de mejora. La mejora más 1 para daga ideal fue exitosa. Has usado una runa de mejora ordinaria. Mejora más 2 fue exitosa. Has usado una runa de mejora ordinaria. Mejora más 3 fue exitosa. Has usado una runa de mejora ordinaria. Mejora más 4 fue exitosa. Has usado una runa de mejora ordinaria. Su cara cambia completamente por el de un desquiciado y se afirma a sí mismo que definitivamente lo puede hacer, cuestionándose si acaso él no es el descendiente de Pac-Man. Y mientras otro cliente le está pidiendo a aquella señorita que le entregue 5 pociones, el prota llega a interrumpirlos y con un grito le pide a esta que le dé 10 runas de mejora. La mejora más 5 para más 4 de daga ideal fue exitosa. Más 5 daga ideal, clasificación única, poder de ataque 309 de 337, velocidad de ataque más 11%, cierta posibilidad de matar al objetivo instantáneamente, agilidad más 20. La mejora es inmensa porque sus estadísticas base eran buenas. Las posibilidades de mejorar caen mucho después de la mejora más 6, así que es mejor dejarlo aquí, y alejándose mientras celebra por aquella victoria. Dice que es momento de volver a la cacería apropiadamente, pero su celebración se queda cortada por un silencio total, y con una cara aún más desquiciada que la anterior se pregunta si debería mejorarla una vez más. Sabe que la mejora más 6 es rara incluso entre otros usuarios. Solo debe conseguir una, solo una vez más. Piensa que más 5 mejoras no cambia la apariencia, pero una más 6 le añade un brillo especial, así que esa daga sería lo máximo. Pero golpeando su cabeza, Jung-woo se pide a sí mismo que se concentre. Su familia está al borde, así que no debería arriesgar, pero sin perder su cara maníaca dice que definitivamente lo puede hacer y vuelve a preguntarse si acaso no es el descendiente de Pac-Man. Y mientras este sujeto sigue comerciando con aquella señorita, Grid vuelve a interrumpirlos abruptamente, pidiendo 10 runas de mejora más, y luego de volver a aquel callejón, comienza a maldecir y se pregunta cómo es que pudo bajar a más 2 después de usar todas las runas de mejora. Está decidido a no resignarse y piensa que definitivamente conseguirá ese más 6. Has usado unas runas de mejora ordinaria. Mejora más 3 fue exitosa. Has usado unas runas de mejora ordinaria. Mejora fallida. El valor de la mejora bajó por 3. Ellos dijeron que el porcentaje de mejora incrementaría por ser el descendiente de Pac-Man, pero ahora piensa que eso es una tontería y se vuelve a decir que no importa qué, va a llegar a ese más 6 sí o sí. Pasado un tiempo en la plaza de aquella ciudad, los cazadores están bastante impresionados por lo que están viendo. Algunos incluso maldicen porque nunca habían visto eso antes. Es completamente fabuloso. Están Es que se mamó. Al observar ese resplandoso brillo azul, se dan cuenta que es un arma más 6 o superior. Bastante orgulloso, el prota afirma que por fin lo consiguió y ahora por fin entiende lo que se siente ser un blanco de celos. No se arrepiente de ¿Cuánto? No jodas que se gastó 2000 de oro por eso, weón. Piensa que no se arrepiente de gastar esos 2000 de oro para conseguir ese más 6. Y un jugador llega a aquel lugar y pregunta cuál es el escándalo. Quiere saber si acaso están armando tal alboroto solo por eso, afirmando que eso es bastante patético. Y al observar a aquel sujeto, el prota se da cuenta que ese es el guerrero de sangre, Cats. Los demás jugadores se preguntan si realmente es él, aquella persona que posee la tercera clase oculta. Para este momento se convirtió en el cuarto en el ranking, y acercándose a Grid le pregunta a ese si acaso le gusta tanto su más 6, llamándolo insecto, pero retrocediendo inmediatamente el prota le pide a ese que no le hable así a alguien que acaba de conocer, y le pregunta cuál es su problema. Este tipo simplemente se ríe, y comenta que solo le parece chistoso que alguien con esas ropas tan patéticas intente presumir. Él simplemente vino a ver el espectáculo, y desenvainando su espada, afirma que esa es la apariencia de una verdadera arma mejorada. Estaría avergonzado si su arma no estuviera mejorada al menos a ese nivel, y se alegra de ver que ese no es su caso. Todas las personas presentes quedan impresionadas por ese brillo. Es un arma más 8. Incluso el prota dice que eso es absolutamente asombroso, pero sin olvidar su actitud anterior, le pregunta a ese sujeto qué hay con eso, cuestionándole a Cats por qué debería importarle el número de mejoras de su arma. Para él su daga es mucho mejor
mejor y encuentra eso gratificante, y le pregunta si alguna vez ha sentido la satisfacción de alcanzar un objetivo después de haber gastado tanta energía y esfuerzo para lograrlo, cosa que molesta bastante al guerrero de sangre, el cual decide irse del lugar afirmando que eso es patético. Él solo vive para sentir un poco de satisfacción, riéndose por aquella tontería, y el resto de jugadores dicen que es una basura. Es exactamente como dicen los rumores. Ese tipo debería madurar y dejar de actuar como un niño, intentando presumir su alma solo por su fama. Es un completo idiota, y una de las personas que se encontraban en el lugar le llama la atención a Grid, felicitándolo por su respuesta y afirmando que se sintió bien escuchar eso. Y tras volver a la herrería de Khan, el prota ha comenzado a poner manos a la obra, y recordando a aquel imbécil, sabe que ese idiota solo quiere atención, y en cualquier caso aún tiene esas runas benditas de mejora, pero sabe que no las puede gastar si quiere salvar a su familia. No es tan inmaduro como para ponerse celoso de todo, y Khan se acerca por su espalda comentando que está trabajando duro todo el tiempo. Grid responde que está haciendo algunas cosas para usar mañana cuando vaya al cañón, y con una sonrisa le pide a este que tome ese regalo, pidiéndole que le eche un ojo, y levantando aquella frazada, Grid le pregunta a su amigo si realmente lo hizo, comentando que antes solo bromeaba, afirmando que ese cuero solo era un ítem inútil, no debió haber gastado todas sus energías en él. Obra maestra de Khan, clasificación épica, defensa 359, velocidad de movimiento menos 7%, peso 1900, daño físico menos 20%, condiciones de uso, nivel 160 o mayor, fuerza 550 o mayor, estamina 380 o mayor, maestría intermedia de armadura pesada. Khan le dice a Grid que puede afirmar con todo su orgullo que ese es su mejor trabajo hasta el momento, así que espera que le sea de ayuda. Emocionado viendo su nueva armadura, no puede creer que incluso sea un ítem épico, y volteando a ver al anciano con una sonrisa, decide darle las gracias y le dice que eso lo anima mucho. De hecho estaba un poco decaído, y se pregunta a sí mismo a quién le importa alguna mejora más. Sabe que no estará celoso de algo como eso, y partiendo al cañón Kesan, por fin ha terminado con las preparaciones, ya está listo para comenzar. Casco del jefe orco de las nieves. Obra maestra de Khan. Los mejores guanteletes, clasificación épico, defensa 47, velocidad de ataque más 7%, precisión más 8%, ciertas posibilidades de activar barrera doble, condiciones de uso, nivel 160 o mayor, agilidad 150 o mayor. Botas de aventurero, clasificación rara, defensa 60, velocidad de movimiento más 6%, condiciones de uso, nivel 160 o mayor. Para ese punto no tiene nada de lo cual arrepentirse, ahora solo necesita avanzar, y sosteniendo tan maravillosa daga. Este es un maldito. ¡Guau! Y no puedo creer lo que es, weón. Se agarra, ¿verdad? Se alegra porque por fin lo ha conseguido. Es que no puedo creerlo, weón. Es que, ¿cómo va a hacer eso? Se alegra porque por fin lo consiguió. Ha obtenido un +8 gracias a las runas benditas de mejora.